Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días por mi parte porque es por la mañana cuando estoy haciendo este vídeo. Vamos a empezar con el primer vídeo que hemos hecho sobre este primer tema de nuestra preparación de oposiciones, que tiene que ver con el tema 1 de bloque 1, relativo a la Constitución Española de 1978, al menos los primeros títulos, concretamente el título preliminar y también el título primero de la Constitución Española. Antes de empezar con este tema y introducir el mismo, quiero comentarte un par de cositas sobre las oposiciones, sobre estas oposiciones del Cuerpo General de Auxiliar, así como también sobre este bloque. Al final es el primer tema que estamos estudiando, viene bien hacer una pequeña introducción de todo. Vamos a empezar con respecto a las oposiciones, fíjate lo que te puse aquí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con estas oposiciones al Cuerpo de Auxiliar del subgrupo C2? Pues son unas posiciones muy posibles de hacer, de conseguir. De hecho, suele tener fama de que son las más fáciles, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque unas oposiciones tiene bastante mérito sacarlas. Pero sí es verdad que este cuerpo se puede sacar bastante bien si eres constante y eficiente, como te puse aquí. Si eres constante y eficiente, éxito seguro. ¿Qué consiste una cosa y otra? Constante es, oye, si estudiamos todos los días, mejor. Hoy un poquito, mañana otro y así sucesivamente. A ver, si necesitas un día de descanso, cógelo. Pero vamos a intentar al menos estudiar, como muy mal, 5 días a la semana. Y luego, lo deficiente se refiere a, vamos a estudiar lo verdaderamente importante, lo que se supone que se nos van a preguntar de cara al examen. Hay gente, muchos opositores que estudian mucho y no son eficientes y luego incluso no sacan la plaza. Gente que dice, a ver, ¿cómo no puede sacar la plaza? Se llevan a una academia 2 años, se sabe todo el temario, pero ¿qué pasa? Empieza a estudiar, se va de las ramas, empieza a estudiar cosas que no es importante, se hace un lío y luego llega el examen y no saca la plaza, ¿no? Nosotros tenemos que ser eficientes. Primero lo más importante, luego lo importante. Luego, si sabemos muy bien lo más importante, aquellos aspectos pues más rebuscados, pero vamos a ir de lo más importante a lo menos. No te preocupes, que para eso están los vídeos y yo te iré remarcando lo que es verdaderamente importante de cada tema. Y nada, es fácil de aprobar, pero hay bastante competencia, exactamente. Suele haber muchas personas, pero te digo, si tú haces un buen examen, una plaza va a ser tuya. Y fíjate lo que te puse aquí, con toda la humildad del mundo, pero si me haces caso y luego estudias bien, le metes caña, una plaza es tuya. Y te puedo asegurar que merece mucho la pena una vez estás trabajando en el sector público. Esto respecto a las oposiciones de auxiliar. Bien, respecto al bloque. Si no lo sabes, aunque yo creo que sí, este cuerpo de auxiliar tiene 2 bloques en el temario. El bloque 1, que consta de 16 temas que tiene que ver con las leyes, y el bloque 2, que contiene, a menos en la última convocatoria, 12 temas, de los cuales 8 son de informática. Ya haremos la introducción con respecto a la informática, pero con respecto a este bloque 1, fíjate lo que te puse aquí. Básicamente tiene que ver con la gran mayoría de las leyes que se nos van a preguntar de cara al examen. ¿Y qué es lo bueno que tiene el cuerpo de auxiliar con respecto a las leyes? Pues que nos caen las leyes más sencillas de estudiar, las preguntas no son tan rebuscadas como por ejemplo en el administrativo y sobre todo en el cuerpo de gestión de 1 a 2. En auxiliar suele ser más bueno la comisión, son más benévolos. ¿Y sobre qué trata este bloque? Pues sobre todo sobre la Constitución Española. Por eso se considera una oposición entre comillas sencilla. La Constitución Española, que en muchas otras oposiciones es un tema nada más, aquí todo lo que es la Constitución abarca 5 temas. Entonces, pues mejor para nosotros. No solamente este bloque habla de la Constitución, sino también sobre la organización del Estado, de las administraciones, como te puse aquí, un temita de la Unión Europea, pero te pregunto lo más básico, el procedimiento administrativo, el personal funcionario, esto seguramente te va a interesar. Hay temas que hablan sobre los tipos de funcionarios, cuáles son sus derechos, permisos, eso seguramente te gusta, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Respecto a este bloque, se pregunta 30 preguntas en la primera parte. La primera parte tiene 30 preguntas de leyes, que es los 16 temas de este bloque. Y luego también otras 30 preguntas de psicotécnico,
que son bastante sencillos. ¿Vale? En mi opinión son bastante sencillos y si practicamos se saca bastante bien. ¿Qué más sobre este bloque 1? Pues fíjate, teórico, trata de leyes, básico, lo que te acabo de comentar. Las preguntas no son muy complejas, pero hay de todo. Hay algunas que sí. Por eso vamos a intentar estudiar lo mejor posible, no solamente para probar, sino para sacar notas y luego elegir destino. Y temas cortos y preguntas marcadas. Bueno, temas cortos, la mayoría son temas cortos, pero hay algunos que no son tan cortos, ¿vale? Pero en comparación con, por ejemplo, con administrativo, pues sí. Auxiliar, los temas cortos, los temas de auxiliares son más cortos que en administrativo. Bien, ya hemos hecho una introducción a las oposiciones, también a este bloque 1 del cuerpo de auxiliar. Vamos a hacer una introducción a este tema, primer tema del programa de oposiciones, que tiene que ver sobre el título preliminar y el título primero de la Constitución española. Pues eso es lo que veremos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre este tema? Pues bueno, es un tema que sirve de base para el estudio de la Constitución española. En mi opinión es bastante sencillo, pero sí es cierto, te guste o no, que te vas a tener que estudiar algunas cosas de memoria pura. Por ejemplo, oye, el artículo 27 de la Constitución habla sobre la educación. El artículo 20, la libertad de expresión. Vale, te lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Yo no estoy leyendo ahora mismo nada. Pues bien, tú también te tienes que estudiar así ciertos artículos que te iré comentando en este vídeo. Puede que no te guste estudiar de memoria, pero en este caso, en este tema concreto, y sobre todo en este apartado de derechos fundamentales, es como se estudia esa parte y te digo, te va a merecer muchísimo la pena y lo vas a agradecer en el examen. También te avanzo que es sencillo, ¿vale? Tema regularmente preguntado, exactamente, y de hecho vamos a verlo ya en la siguiente página. Vámonos con el análisis estadístico del tema. Esto es un aspecto que trataremos en cada uno de los temas para que observes cómo se pregunta cada tema a lo largo de los años para hacer una idea de cuáles son los temas muy importantes y los temas que son menos importantes porque no suelen preguntarse. En este caso concreto, el primer tema de este bloque, pues puedes observar aquí que se pregunta con bastante frecuencia. La Constitución española para un auxiliar es bastante importante. Suele caer un número importante de preguntas en esas 30 de leyes. Por lo tanto, un auxiliar, la Constitución, se lo tiene que machacar. Y merece la pena porque te digo, es una norma que es bastante sencilla. Son 169 artículos muy cortos. Hay gente que al principio no le gusta, pero bueno, es que encima es una norma muy importante. ¿Vale? La Constitución española es una norma muy importante. Al final es nuestra principal norma del ordenamiento jurídico en España. Bueno, es importante y sobre todo se te va a preguntar mucho en el examen. Fíjate cómo se te pregunta en este tema en concreto, ¿no? 2 preguntas en la convocatoria de 2022, otras 2 en 2019, otras 2 en 2018 y 3 preguntas en la convocatoria de 2017. Bueno, haciendo este análisis estadístico podemos esperar para nuestro examen que nos caigan seguramente 2 preguntas de este tema e incluso, ¿por qué no?, 3 preguntas. Por lo tanto, se puede decir que es un tema que tenemos que machacar bastante bien y te adelanto que es bastante sencillo, por lo tanto vamos a aprovecharlo. Dicho esto, vamos a empezar con el desarrollo y estudio de este tema. Vamos a empezar con el primer apartado de este tema y también de esta preparación de oposiciones que tiene que ver con la Constitución Española de 1978. Lo que vamos a ver aquí, en esta primera página, básicamente es una información básica muy importante sobre la Constitución Española, porque ya a lo largo de este tema y del bloque iremos viendo sus títulos correspondientes. Vamos a empezar con lo primero. La Constitución Española, te puse aquí, es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, en el que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España. Exactamente, yo aquí te puse una pirámide jerárquica para que observes cómo de importante es la Constitución Española. Fíjate que por encima de todo tenemos la Constitución Española, porque es la norma suprema. Y ya debajo tenemos las demás normativas. En un segundo escalón tendríamos las leyes con sus diferentes tipos. Tenemos leyes orgánicas y ordinarias, que son las que elabora el Poder Legislativo, las Cortes Generales, mientras que también tenemos los reales decretos leyes, que son elaboradas por el Gobierno a partir de una delegación legislativa. No te preocupes que esto ya lo veremos en otros temas posteriores.
Y en un tercer escalón tendremos los reglamentos, que son normas que no tienen fuerza de ley. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que bien, lo que quiero comentarte es que lo que prima es lo que dice la Constitución española. Si una ley, por ejemplo, contradice algo de la Constitución, esto se anula. O, todavía peor, un reglamento contradice, hace lo contrario a lo que se establece en la Constitución, ese reglamento ya será nulo de pleno derecho. En resumen, la Constitución española está por encima de todo. Es la norma más importante aquí en España. ¿Qué más? Y esto es muy importante, se te puede preguntar con bastante detalle. Quédate con lo que tiene subrayado. Es una norma aprobada por las Cortes Generales y ratificado, dado el visto bueno, por el pueblo español. Fue firmada por el rey Juan Carlos I. Estas cosas, todos estos detalles que tenemos aquí subrayados, estúdiatelo muy bien porque se te pueden preguntar. Y vamos a ver ahora cuáles son las fechas más relevantes que tenemos que saber sobre la elaboración de esta Constitución. Aprobación por las Cortes Generales, pues tuvo lugar el 31 de octubre. Un mes y poco más adelante, ratificación por referéndum por el pueblo español, concretamente el 6 de diciembre. Seguramente te suene, ¿no? ¿Vale? Es un día festivo, pues por esta razón. Sanción y promulgación del rey, 27 de diciembre del 78, y publicación en el BOE y entrada en vigor el 29 de diciembre. Esta fecha, sinceramente, me parece bastante importante. Yo me lo estudiaría muy bien de cara al examen. Yo, por ejemplo, aquí te voy a decir un truquito que a mí me servía, ¿vale? Yo decía, oye, el Día de los Santos Inocentes es el día 28 de diciembre. Una fecha, no sé, unos aspectos tan importantes relacionados con la Constitución no se va a publicar un 28, ¿no? O sea, no se va a publicar el Día de los Santos Inocentes. Entonces, ¿qué me inventaba yo para que se me quedase? Pues bien, el día antes de los Santos Inocentes, que es el 27, sanción y promulgación por parte del rey. Y el día posterior al Día de los Santos Inocentes, el 29, publicación en el BOE y entrada en vigor. Y con este truquito, pues ya se me quedaban estas dos fechas. Pero bueno, si te sirve a ti, pues lo aplica. Y si no, pues nada. Esto es bastante interesante y es típica pregunta de administrativo y de gestión. No tanto de auxiliar, pero se te puede preguntar perfectamente. Y tiene que ver con cuántas veces ha reformado la Constitución española. Pues actualmente, a día de hoy, ya se ha reformado en 3 ocasiones. Todas ellas por el procedimiento ordinario del artículo 167. No te preocupes que esto lo veremos en un tema posterior. Pero te adelanto ya que ha habido 3 reformas. Eso es muy importante. Y fíjate qué es lo que se ha reformado. Por ejemplo, la primera reforma, el artículo 13, apartado 2, y fue el 27 de agosto del 92, año de las Olimpiadas de Barcelona. Segunda reforma, el artículo 135, el 27 de septiembre de 2011. Y esta, que es bastante reciente, yo creo que por esa razón se te puede preguntar en tu examen, pues se reformó el artículo 49, concretamente el 17 de febrero de 2024, que es cuando entró en vigor. ¿Vale? Pues bien, esto me lo estudiaría, sobre todo eso, que hay 3 reformas, todas por el procedimiento ordinario. ¿Y cómo se estructura la Constitución española? Estructura básica, pero muy importante, típica pregunta de examen. Pues de la siguiente manera. Un preámbulo, un título preliminar más 10 títulos, todos ellos desglosados en 169 artículos. Asimismo, la Constitución dispone de 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición final y una disposición derogatoria. Estúdiatelo esto muy bien porque es típica pregunta de examen. De hecho, en mi convocatoria de gestión, en mi examen, esta fue la primera pregunta. Que como se había repetido en anteriores ocasiones, pues fue muy fácil acertarla. Fíjate que los títulos es 10 más 1. 10 títulos normales, por así decirlo, más un título preliminar. Y nada, ya para terminar con esta primera pantalla, con esta primera página, pues te puse aquí qué es lo que se modificó, uno de los 2 párrafos que se modificó de esta tercera reforma. Antes se llamaba a las personas que tenían discapacidad, pues se les llamaba minusválidos. Pues bueno, ahora se utiliza el término de persona con discapacidad. Ese fue el cambio, entre otras cosas, que si quieres echarle un vistazo, que yo lo haría, pues mírate el artículo 49 de esta Constitución española.
Pues bien, vamos a ver ahora las preguntas de exámenes oficiales que te puse, algunas preguntas, sobre este apartado. Esto es una cosa que te quiero comentar y que siempre lo haremos a lo largo de nuestra preparación. Es decir, siempre o casi siempre que terminamos un apartado, vamos a hacer entre una y dos preguntas de exámenes oficiales para que, por un lado, observes el cómo se te pueden preguntar y por otro lado, para hacerte el vídeo lo más menos posible, de manera que te resulte más divertido sabiendo que es unas oposiciones lo que estamos haciendo. Pues bien, otro aspecto que te quiero comentar, si quieres intentar tú resolver la respuesta, la pregunta, mejor dicho, le das pausa al vídeo, la resuelves y cuando ya la hayas contestado le das al play y la resolvemos juntos. Oye, que no, que quieres que lo haga yo directamente, pues no le das a la pausa y ya la resolvemos juntos. Dicho esto, primera pregunta que te puse. De acuerdo con su preámbulo, ¿quién ratifica la Constitución Española de 1978? Pues lo hemos visto, el que ratifica la Constitución Española es el pueblo español. Fíjate con qué detalle te pueden preguntar lo que te puse antes. El que lo aprobaba era las Cortes Generales, quien ratifica es el pueblo español. Respuesta correcta es la B. Esta pregunta fue sacado de la convocatoria de 2017 de administrativo. Vamos a ver la segunda pregunta que te puse, que está obsoleta hoy en día, pero que nos sirve para que observes el cómo se pregunta, que es típica pregunta de examen. Me dice, ¿la Constitución Española de 1978 ha sido reformada? Sí. Ha sido reformada en 3 ocasiones y todas por el procedimiento ordinario. ¿Qué pasa? Que aquí la respuesta correcta sería la B. Porque en su momento, que fue la convocatoria de 2019, en ese momento la Constitución había sido reformada en 2 ocasiones. Pero si ahora nos vuelve a caer esta pregunta, que sepa que ya no son 2, sino 3 ocasiones. Y es muy probable que te caiga esta pregunta debido a la última modificación que es bastante reciente. Pues bien, la respuesta correcta en su momento sería la B, que aunque esté obsoleta, quiero mostrarte cómo se pregunta, porque nos sirve. Y fíjate que fue de la convocatoria de 2019. Pues bien, este apartado, que parece bastante sencillito, es muy importante, así que vamos a meterle la caña que se merece. Pues bien, ya hemos visto el primer apartado del tema, bastante sencillito, que es una introducción, mejor dicho, a la Constitución Española. Pues vamos ahora a empezar a estudiar de verdad el contenido de esta normativa. Y vamos a empezar con este apartado que tiene que ver con los principios constitucionales y los valores superiores. Bien, título preliminar. Es decir, estos principios constitucionales y los valores superiores están recogidos en el título preliminar de la Constitución Española. Este título preliminar abarca desde el artículo 1 al artículo 9. Esto es una cosa importante que quiero que te estudies bien. Y sobre todo lo vas a agradecer luego, en otro tema posterior, para las reformas constitucionales. Es decir, que el título preliminar está constituido del artículo 1 al 9. Pues bien, en este título preliminar, concretamente en el artículo 1, pues se me recogen los valores superiores, que son los siguientes, y lo tienes aquí remarcado de color azul. Esto hay que sabérselo de memoria. Fíjate lo que te dice el artículo 1 de la Constitución Española. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna valores superiores como son los siguientes: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos 4 principios estos 4 valores son los valores superiores. Por tanto, hay que sabérselo de memoria, que es lo que se refiere a esta parte de este apartado. ¿Vale? Esto es súper importante, estos son los valores superiores, pero este artículo 1 de la Constitución Española también me establece 2 puntos que hay que saberse muy bien y que ha sido ya preguntado con cierta frecuencia. Me dice, primer punto que te puse aquí, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es decir, la soberanía reside en el pueblo, no del gobierno, del Congreso. No, reside del pueblo español. ¿Qué más? Importante, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Estas 3 cosas que tenemos aquí, estos 2 puntos y este cuadro de color fucsia,
Hay que sabérselo súper bien de cara al examen. Muy importante. Fíjate lo que te puse aquí, recogido en el artículo 1 de la Constitución Española. Pues bien, en los apuntes tienes también el resto de los artículos de este título preliminar y que quiero que te los leas con bastante detenimiento. No sabérselo de memoria, sino simplemente, al menos el título preliminar, saberte leerlo bastante por si se nos pregunta por ahí. ¿Vale? No te preocupes, haré un vídeo anexo para remarcarte ese aspecto de este tema. Pues bien, vamos a dar un saltito y pasamos del artículo 1 de la Constitución al artículo 9 para ver los principios constitucionales, que eso es lo que tenemos aquí. Fíjate, artículo 1 de la Constitución Española me recoge esto. Pues los principios constitucionales son estos, al menos los principales, que sería el principio de legalidad, la jerarquía normativa, es lo que vimos ante la pirámide, ¿no? Que había unas normas por encima de otras, es decir, que hay normas que valen más que otras. Por ejemplo, las leyes valen más que un reglamento. La publicidad de las normas, es decir, se tiene que publicar, lógicamente. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derecho. Por ejemplo, yo ahora cometo un acto que hoy en día no es delito y dentro de un año sí es delito. Oye, como cometiste este acto hace un año, pues te vamos a sancionar. No se puede, porque eso es lo que hace referencia a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Si son favorables, sí. ¿Vale? ¿Qué más? Pues, ¿qué otros principios? Pues los tenemos aquí, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, lo que tienes que hacer de estos principios es simplemente leértelos muy bien y saber que está en el artículo 9 de la Constitución Española. Te adelanto ya, porque es importante que te sepas que los artículos 1 al 9 están en el título preliminar. Pues porque lo veremos en un tema posterior. Si modificamos cualquier artículo de este título preliminar, si hacemos una modificación de la Constitución, pues se hace por el procedimiento agravado. Para reformar la Constitución hay dos procedimientos. Está el ordinario, que es lo que se ha llevado, las dos reformas que ha habido históricamente, ha sido por el procedimiento ordinario del artículo 167, pero luego tenemos otro procedimiento agravado del artículo 168. Eso lo veremos en un tema posterior, ¿vale? Pero bueno, te adelanto que si queremos modificar cualquier título del título preliminar, cualquier artículo de este título preliminar, que fíjate que habla sobre temas muy importantes, ¿no? Pues tenemos que ir por la reforma agravada del artículo 168. Nos los estudiamos desde ya y listo. Que por cierto, antes de ya terminar con este apartado, pues terminamos ya. Fíjate qué sencillo. Esto hay que sabérselo súper bien, lo que tiene en esta página. No obstante, los apuntes tienes también los otros títulos, que repito, léetelo muy bien. Pues bien, vamos a ver la pregunta de examen oficial que te puse de este apartado. ¿Cuál de los siguientes se propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico español, de acuerdo con el artículo 1, apartado 1 de la Constitución Española? Pues lo hemos visto. Y si te lo estudias de memoria, esta pregunta la vas a sacar súper fácil. Eran 4 valores superiores. Pues, en el apartado B, se recoge 2 de ellos, que sería la justicia y la libertad. Comprobamos que la respuesta correcta es la B, y esta pregunta fue sacada del examen de auxiliar de 2018. Vamos a ver por qué las otras son incorrectas. La A me dice, son valores superiores la democracia y el pluralismo político. Oye, el pluralismo político es un valor superior, pero la democracia no. Por lo tanto, A es incorrecta. La C, la igualdad y el estado social. La igualdad es un valor superior, pero el estado social no. Y la D está fatal. La legalidad y la nación española. Esto no es ni uno ni otro, son valores superiores. Por tanto, respuesta correcta es la B. Pues bien, vámonos ya con el apartado más importante de este tema que tiene que ver con los derechos y deberes fundamentales. Aquí ya vamos a pararnos un poquito más debido a que hay aspectos que hay que saberse muy bien y de memoria, como te dije en la introducción. Es aquí donde tenemos que sabernos esos aspectos que te dije de memoria. Lo primero de todo, los derechos fundamentales están recogidos en el título primero de la Constitución Española. Y ya te adelanto que concretamente
desde el artículo 15 al 29. ¿Vale? Eso no te preocupes, lo iremos viendo a lo largo del vídeo y del tema. Perfecto, este título primero, que es el que vamos a estudiar en este tema, va desde el artículo 10 hasta el artículo 55, ambos incluidos. ¿Qué más? Este título primero se subdivide en 5 capítulos. Tenemos el capítulo primero, solamente consta de 3 artículos y se denomina de la siguiente manera: de los españoles y los extranjeros. Capítulo segundo, que es el que nos vamos a detener bastante, que hay que sabérselo súper bien. Ya te diré cómo se estudia. Pues va del artículo 14 al 38 y se denomina así, derechos y libertades. Pero cuidado, este capítulo segundo se subdivide en 2 secciones. Esto lo veremos, ¿vale? Con más detenimiento más adelante. ¿Qué más? El capítulo tercero también es importante, yo te diré cómo se estudia. Pero por ahora quédate con que el capítulo tercero tiene que ver con los principios rectores, es decir, no son derechos, sino son principios que deben cumplir las administraciones públicas. Y este capítulo tercero va desde el artículo 39 al 52. Por ahora, quiero que sepas a qué artículo va estos capítulos y de qué trata, ¿no? Y nada, el capítulo 4 y el capítulo 5 ya lo veremos en el siguiente apartado, pero te adelanto, el capítulo 4 tiene que ver con las garantías de las libertades, es decir, qué mecanismos existen para preservar nuestros derechos fundamentales si se meten con ellos. Esto lo veremos en su apartado, no te preocupes. Y el capítulo 5 tiene que ver en resumen con los estados de alarma, de sitio, excepción. Pero eso lo veremos con más detalle más adelante. Pues bien, antes de pasar a este capítulo segundo, que repito es fundamental, es súper importante estudiarlo, vamos a ver simplemente lo que tenemos que saber del capítulo primero. Y es que el capítulo primero, como ya te dije, abarca del artículo 11 al 13. Es decir, solamente tiene 3 artículos y aquí te hice un resumen de qué trata. Y por ahora solamente estudiate esto. El artículo 11 habla sobre la nacionalidad española. El artículo 12 me dice que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Y el artículo 13 habla sobre las libertades públicas de los extranjeros. De hecho, claro, por eso se llama así este capítulo, ¿no? Pues el artículo 13 habla sobre los extranjeros y aquí se establece el sufragio activo y pasivo de los extranjeros en elecciones municipales. ¿Vale? Cuidado con este detalle. Nada de autonómicas o estatales. Sufragio activo y pasivo de extranjeros en elecciones municipales. De hecho, seguramente te puede sonar este artículo 13, y es que es el que se modificó con la primera reforma constitucional que te comenté anteriormente. Pues bien, por ahora quiero que sepas cómo se estructura este título primero en los capítulos, de qué artículo va a qué artículo va, y del capítulo primero simplemente saberte lo que tienes aquí, de qué trata cada artículo. No obstante, si quieres leértelo muy bien, que yo te lo recomiendo, tienes toda la información en los apuntes. Y ya antes de terminar con esta página, fíjate lo que te puse aquí, te lo remarco, esto hay que sabérselo de memoria también desde ya. Los derechos fundamentales están recogidos en los artículos del 15 al 29. Vamos a verlo. Vamos a verlo y fíjate lo que te puse aquí como repaso, capítulo segundo del título primero. Recuerda que los derechos fundamentales están en el capítulo segundo, que este capítulo, recordamos, va del artículo 14 al 38. El capítulo segundo se subdivide en 2 secciones. La primera sección es donde están recogidos los derechos fundamentales, que va, repetimos de nuevo, desde los artículos 15 al 29. Ahora vemos cuáles son estos derechos fundamentales. Pero antes vamos a ver la segunda sección de este capítulo segundo, que abarca desde los artículos del 30 al 38. Esto hay que sabérselo bastante bien. Y sobre todo lo vas a comprender mucho mejor cuando veas cuáles son los derechos de cada sección de este capítulo. Lo más importante sobre todo son los derechos que vamos a ver ahora, los derechos fundamentales, que va desde el artículo 15 al 29. Y esto es un resumen sobre lo que es cada derecho fundamental. Por ejemplo, el artículo 15, primer derecho fundamental, el derecho a la vida. Vamos, mayor derecho que esto
pues no tenemos, ¿no? El artículo 16, la libertad ideológica, religiosa y de culto. Es decir, tú eres libre de tener tus propias ideologías. Eso es un derecho fundamental. Por ejemplo, el artículo 17, el derecho a la libertad y a la seguridad. Pues bien, ¿cómo te tienes que estudiar esto de cara al examen? Esto es lo que te tienes que estudiar de memoria. Es decir, tú tienes que saber que el artículo 15 hace referencia al derecho a la vida. Por ejemplo, el artículo 16, la libertad ideológica. El artículo 17, muy importante, el derecho a la libertad, a poder circular por todo el territorio español, ¿no? Y también la seguridad. El artículo 18, el derecho al honor, a la intimidad de la persona. En resumen, lo que tienes aquí, bastante resumido. Esto te lo tienes que saber de memoria. Es súper importante y es típica pregunta de examen. Si te sabes esto de memoria, las preguntas que te caigan sobre los derechos fundamentales lo vas a sacar muy bien. De todas maneras, los apuntes tienes, esto es un resumen lo que te he puesto aquí, ¿vale? En los apuntes, no obstante, tienes toda la información sobre estos derechos fundamentales que tienes que leerlo muy profundamente y comprenderlo bastante bien. Ahora, repito, lo que te tienes que estudiar de memoria es cuáles son los derechos fundamentales. Y si te sabes el artículo concreto de cada derecho fundamental, mejor. Por ejemplo, el derecho a la educación, artículo 27. A mí este se me quedó súper rápido porque al final soy profesor, ¿no? Pues la educación era mi ámbito, ¿no? Por ejemplo, derecho de asociación, artículo 22. Eso sería lo ideal. Ahora, lo más importante, quiero que sepas cuáles son los derechos fundamentales. Y que sepas distinguirlos de estos derechos que tienes aquí a la derecha. Que son derechos, pero no fundamentales. ¿Vale? Por ejemplo, el artículo 30, los españoles tienen el derecho y el deber también de defender a España. Artículo 33, derecho a la propiedad privada y a la herencia. Artículo 34, derecho a la fundación. Pues bueno, esto también es importante que te lo estudies de memoria, lo que tienes aquí resumido. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿cuál de estos es un derecho fundamental? Y te pone opción A, libertad de empresa. No, la libertad de empresa no es un derecho fundamental. Es, por así decirlo, como un derecho, entre comillas, normal. Opción B, por ejemplo, derecho a la libertad. Ese sí es un derecho fundamental. Por lo tanto, en esta pregunta que te acabo de hacer de ejemplo, la respuesta correcta sería esta, derecho a la libertad. Y aquí te puse el artículo 14, que es bastante importante y simplemente me dice que los españoles son iguales ante la ley. Esto es un artículo bastante importante que lo veremos a lo largo del tema y lo que te quiero resaltar es que no es un derecho fundamental. ¿Vale? De hecho, el hecho de que los españoles sean iguales ante la ley no es un derecho fundamental, pero quiero que sepas que está aislado, ¿no?, en el capítulo segundo del título primero. De hecho, fíjate, va desde el artículo 14 al 38. Vale, pues el primer artículo es el 14, que es fundamental, ¿no? El hecho de que, oye, los españoles somos iguales ante la ley, se supone. Pues va en el capítulo segundo, pero no es un derecho fundamental. Repito de nuevo, los derechos fundamentales van desde el artículo 15 al 29. Esta página que hemos visto aquí, súper importante. Vamos a seguir con el avance de estos derechos y nos vamos ahora al capítulo tercero, que más que derechos son principios rectores de la política social y económica. ¿Qué es lo que tengo que saberme de aquí? Pues bien, simplemente que te sepa que va desde el artículo 39 al 52, esto no está importante, pero lo que sí me miraría yo por si acaso es este resumen que tenemos aquí. Es decir, que el artículo 39 versa sobre la protección de familias e hijos. La protección de familias e hijos no es un derecho fundamental, ni un derecho, entre comillas, normal. Es un principio rector. Es decir, esto es lo que te tendrías que saber en todo caso de los principios rectores. ¿Vale? Esto no es tan importante como lo anterior. Repito, los derechos fundamentales y los derechos de la sección segunda del título primero que vimos antes. Perdón, la sección segunda del capítulo segundo del título primero, en resumen, los dos tipos de derechos que vimos en la página anterior, ¿no? Eso te lo tienes que saber súper bien. Y esto, pues si te sobra tiempo, échale un vistazo a estos principios rectores para que sepas cuáles son. Por ejemplo, este me parece interesante, ¿no?
el derecho a la protección de la salud. Aunque te ponga derecho y sobre todo de la salud, tú puedes entender como que es un derecho fundamental, ¿no? No, es un principio rector, ¿vale? Pues para ya finalizar con este apartado, vamos a ver la pregunta de examen oficial que te puse para que observes cómo se te puede preguntar este apartado y también veas por qué es importante saberte de memoria cuáles son los derechos fundamentales. De acuerdo con lo establecido en la Constitución española, el derecho de petición individual y colectivo se considera que, pues lo tienes en la lista y una vez te estudies muy bien lo que te dije en su momento, vas a saber muy bien que el derecho de petición individual y colectivo es un derecho fundamental. Un derecho fundamental, ya te adelanto que del artículo 29. Si te sabes así de memoria como te lo estoy comentando, mucho mejor. Comprobamos que esto es un derecho fundamental, exactamente, respuesta correcta es la C. Y esta pregunta fue sacada del examen de auxiliar del año de la convocatoria de 2017. Y hasta aquí este primer vídeo de este tema y también de nuestra preparación de oposiciones hacia el cuerpo de auxiliar. Fíjate qué fácil es el estudio de estas oposiciones si lo planteamos bastante bien, pero una vez yo te he explicado ya lo más importante que te tienes que estudiar en los vídeos, ahora te toca a ti estudiártelo desde aquí y o desde los apuntes. Los apuntes tienen más información sobre todos los derechos que hemos visto. Lo que tienes aquí es un resumen, pero yo te recomiendo que en este caso, sobre todo sobre los derechos fundamentales y también los artículos del título preliminar de la Constitución, que tienes tus apuntes, pues te recomiendo que los leas muy profundamente. Pero lo que tienes que saberte muy bien es lo que yo te he remarcado en este vídeo. Ya con esto damos por finalizado este primer vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y cuídate. Chao.